Siguiendo la línea de videos donde les narro sobre el avance económico y tecnológico de los países, hoy voy a hablarles de uno que se ha ganado una gran reputación en los últimos años como potencia tecnológica mundial. Esta nación cuenta con la segunda concentración más alta de empresas de alta tecnología del mundo, después de Silicon Valley en California, Estados Unidos, y el mayor número de empresas emergentes per cápita del planeta. Y todo esto gracias a una estructurada visión y al apoyo por parte del Estado hacia los emprendedores. Y no es un país asiático. Les hablo de un pequeño estado que con apenas 9 millones de habitantes se ha convertido en un gigante tecnológico y en uno de los destinos favoritos para las multinacionales tecnológicas. Alberga el mayor número de ingenieros per cápita, cuenta con la segunda tasa de gasto en investigación y desarrollo más alta del mundo en relación con su PIB, ocupa el primer lugar en varios indicadores del índice de innovación global, también el primer lugar en investigadores por millón de habitantes y en talento investigador en empresas comerciales. El primer procesador Intel para PC, las hoy omnipresentes unidades flash USB y algunas de las mejores funciones de Google como la de autocompletar el cuadro de búsqueda tienen en común que fueron inventadas en Israel. Algunos acaban de escuchar Israel y se les ha puesto el pelo como el mío, pero vamos a calmarnos. En este canal denunciamos las tropelías de varias naciones en contra de otras y no apoyamos los asentamientos ilegales, ni justificamos el uso de la fuerza o la violencia para someter o aterrorizar a pueblos. El tema de hoy va de tecnología, avances y cómo emprendedores e investigadores de esta nación han trabajado duro para ganarse su lugar en el mundo. Y tenemos mucho que aprender de ellos, así que vean el video hasta el final, disfruten y compartan, porque es interesante saber qué se cuece en Israel. Insisto en dejar a un lado el tema político para centrarnos en el ámbito tecnológico y emprendedor. Y por más que algunos no quieran, podemos aprender muchísimo de los emprendedores israelíes. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de cómo el Estado de Israel se ha convertido en una potencia mundial a tener en cuenta, y no por sus logros armamentísticos, sino por la enorme visión de sus líderes de dotar a sus ciudadanos con ingentes conocimientos de gran valor. Les mostraré sus mejores universidades y cuál es la mayor incubadora de ideas y empresas, desde la gestión de recursos humanos al tráfico, pasando por drones, robótica, ciberseguridad y armamento. Los israelíes facturan a medio mundo y les explicaré cómo y en qué siguen creciendo. Además les explicaré cómo un país desértico, casi surgido de la nada y con mucha polémica de por medio, se comprometió a ser autosuficiente en muchos ámbitos. A pesar de tener unas condiciones inhóspitas y estar ubicado en una región poco pacífica, en parte por culpa de ellos, Israel ha prevalecido. Veamos ya sin más introducción cómo lo lograron y qué ejemplo podemos tomar para nuestros países, si es que nuestra mentalidad nos lo permite. No olviden presionar el botón unirse para ver algunas ventajas del canal. Para comprender la posición de Israel como pionero de la tecnología, es necesario analizar la historia del país y la prioridad que le da a la educación superior y la investigación respaldada por el Estado. En 1912, los inmigrantes judíos europeos fundaron la que se convertiría en la primera universidad del país, el Instituto de Tecnología de Israel, el Technion, que es clasificado constantemente entre las mejores universidades de investigación en ciencia y tecnología del mundo. El instituto ha formado a generaciones de ingenieros, arquitectos y científicos que han desempeñado un papel clave en el establecimiento de la infraestructura del Estado y el establecimiento de sus industrias de alta tecnología. David Ben-Gurión, nombrado en 1948 el primer ministro de Israel y que fue uno de los fundadores de este Estado tras la Segunda Guerra Mundial, puso gran énfasis en la ciencia y la tecnología como impulsores del proyecto nacional sionista. Para quienes no lo sepan, el sionismo fue un movimiento político de finales del siglo XIX que buscaba la creación de una nación judía en lo que entonces se conocía como Palestina. El movimiento evolucionó y finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, condujo a la creación del Estado de Israel en 1948, en un mundo en proceso de descolonización, en un territorio que Gran Bretaña no lograba controlar y estaba bajo su mandato desde 1922 por decisión de la Sociedad de Naciones, organización predecesora de la ONU, y por cierto con la aprobación y apoyo de las dos potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética.
Ben Gurión estaba fascinado por la tecnología del siglo XX y ya en su correspondencia de la década de 1950 revela su interés en los entonces nacientes campos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Si Israel iba a sobrevivir en una región rodeada de países que no la ven con buenos ojos y que la superaban con creces en términos de población y tamaño, tendría que centrarse en el desarrollo de habilidades, en particular las relacionadas con la tecnología, poniendo más énfasis en la calidad que en la cantidad. Esta misma idea se aplicó a sus ciudadanos. Para el gobierno, la calidad de la gente se logra en gran parte con una buena educación. El énfasis en los recursos humanos sobre los limitados recursos naturales es lo que ha permitido que florezca el sector tecnológico israelí. Sobre el capital humano, Israel tiene una de las poblaciones más educadas del mundo, con un 47% de personas de 25 a 34 años con educación universitaria. Este desarrollo se debe en parte a la considerable inversión en educación, con el 6,2% del PIB de Israel dirigido a la financiación de la educación, que es un porcentaje más alto que gran parte de las naciones desarrolladas. El 26% de los graduados universitarios tienen títulos en ingeniería o ciencias de la computación, áreas críticas para perseguir un mayor desarrollo en la economía virtual. Y es que desde sus primeros días escolares se anima a los estudiantes de Israel a comprometerse con el mundo de la computación, de tal forma que es posible cursar estudios de computación bastante avanzados desde la escuela secundaria a los 13 o 14 años de edad, hasta que se matriculan en la universidad. El software es una industria enorme en Israel y siempre hay una gran demanda de gente preparada en la computación. Como resultado, ya sea en ingeniería, gestión de productos, ventas o incluso funciones no técnicas como recursos humanos, los trabajos relacionados con el software ofrecen los mejores paquetes de compensación del mercado y superan los salarios relativamente bajos en Israel para las profesiones tradicionales y con prestigio como la medicina o el derecho, lo que hace que muchos jóvenes se inclinen en su etapa final educativa por esta área del conocimiento. Israel sabe que la computación, la robótica o la inteligencia artificial son el presente y el futuro. Por eso se enfocan en estos campos tecnológicos. Volviendo al desarrollo económico e industrial general, la economía israelí tuvo que establecerse rápidamente para apoyar a la nueva nación. Al principio, la mayor parte de la economía se encontraba en la producción industrial tradicional, incluido el procesamiento de alimentos, la producción farmacéutica, la síntesis de plásticos y la fabricación de textiles, entre otras industrias. El aumento en el crecimiento industrial fue producto de una mayor inversión para asegurar que Israel fuera relativamente autosuficiente, dado el aumento de la inmigración desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que no estaban interesados en depender de los productos europeos, que también estaban en proceso de reconstrucción de sus propios países, y que por supuesto no existía la posibilidad de comercio con sus vecinos árabes. Aunque Israel tiene varios depósitos de recursos minerales y naturales, incluidos potasa, bromo e incluso gas natural, la contribución de estos al PIB general es mínima, siendo menos del 1%. En comparación con países más ricos en recursos como Brasil, Nigeria o incluso Arabia Saudita, Israel ha tenido que crear una alternativa económica para fines de exportación. Aunque hay otros sectores que contribuyen a la economía israelí, incluidos la agricultura y el turismo, ninguno tiene el potencial de crecimiento y desarrollo como el sector tecnológico. Como sabemos, desde la década de 1980 el sector tecnológico viene floreciendo a un ritmo desenfrenado. Por aquellos años, un embargo de armas a Israel motivó la producción de armamento de origen independiente. Y esto se unió al regreso al país de empleados de empresas como Apple o IBM, que ayudaron a crear el respaldo tecnológico para avanzar en varios procesos. No está de más recordar que en Rusia la comunidad judía siempre ha sido numerosa, y muchos judíos soviéticos emigraron a Israel desde 1970 tras una modificación de la ley del retorno israelí. La emigración de los rusos hacia Israel se intensificó cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991. Hoy en día, más del 20% de la población israelí es rusoparlante. Y claro, en medio de esta ola migratoria rusa se encontraban muy buenos científicos e investigadores.
Pero con la ley del retorno no solo se beneficiaron los rusos, puesto que a Israel llegaron también científicos, ingenieros y programadores altamente capacitados en la década de 1990, provenientes de diversas partes del mundo, lo que ayudó a acelerar el sector tecnológico. De tal forma que a mediados de la década del 2000, Israel ya había duplicado sus exportaciones de servicios tecnológicos. En el 2009, las empresas de tecnología israelíes estaban ayudando a contribuir enormemente a varias plataformas y gigantes tecnológicos. Como les mencioné al inicio, la función de sugerencia de Google es producto de desarrolladores israelíes. Empresas de tecnología israelíes han contribuido con productos y desarrollo a empresas que van desde Amazon hasta Google y Volkswagen. Todo esto ha sido producto de la inversión estatal y capital privado, resultados que a su vez atrajeron más inversión. Gracias a la mejora en distintas esferas, la inversión privada comenzó a florecer en la década de 1990. Los principales inversores corporativos fueron Motorola o Siemens. Se sabe también que no son pocos los inversores corporativos que compran empresas de desarrollo israelíes para facilitar sus desarrollos, mientras que otras empresas como Samsung en el 2015 han realizado inversiones sustanciales en el desarrollo de productos específicos, como dispositivos de monitorización médica. Las ventas de empresas más conocidas incluyen a Waze, vendida a Google en el 2013 por $1.300 millones, Mobileye, una empresa de conducción autónoma que fue vendida a Intel en el 2017 por $15.300 millones. Intel también adquirió Moovit, una empresa sobre movilidad urbana, por $900 millones en el 2020, mientras Mellanox, uno de los primeros innovadores en tecnología de interconexión de alto rendimiento, fue vendida a la estadounidense Nvidia en el 2019 por $6.900 millones. Cuando Waze fue vendida, cada uno de sus 100 empleados recibió alrededor de $1,2 millones en promedio, el pago más grande para los empleados de alta tecnología israelí en ese momento, algo que posteriormente creó un grupo de nuevos empresarios e inversionistas. Como vemos, el capitalismo tiene sus cosas buenas y al mismo tiempo vemos que repartir la riqueza que se crea no es para nada malo, sino que por el contrario es capaz de producir más riqueza. Muchas empresas de Israel en innovación tecnológica, especialmente las de software empresarial, de seguridad y de inteligencia artificial, alcanzaron el éxito en Estados Unidos y terminaron vendiéndose por valores entre los 150 y $300 millones, cifras que no parecen muy altas, pero ahora ya hay en Israel 36 compañías unicornio, es decir, aquellas compañías que son valoradas en más de $1.000 millones, 13 de las cuales obtuvieron este estatus durante los últimos 2 años, y su número sin duda seguirá creciendo. Algunos de los unicornios más prometedores son Monday.com, JFrog, AppsFlyer, Hippo y House. El éxito de estas empresas y de decenas de otras entusiasman a muchos aspirantes a emprendedores y ha estimulado un repunte en la inversión de capital de riesgo, generando una oleada de creación de nuevas empresas. Otra fuente de desarrollo de alta tecnología proviene del ejército. Para nadie es un secreto que las investigaciones en el área bélica en el mundo se llevan miles de millones de dólares de los presupuestos de países como Estados Unidos, China o Rusia, muchos de los cuales los realizan contratistas independientes. Como cada israelí pasa 2 o 3 años obligatorios en el ejército sin distinción de sexo o credo, muchos reclutas salen con habilidades técnicas en ingeniería e informática. Es decir, todos aprenden tácticas operativas, gestión de proyectos y liderazgo. Los jóvenes dejan el ejército no solo con conocimientos técnicos, sino también con la confianza para abordar situaciones difíciles, solucionar problemas, probar cosas nuevas y liderar equipos. Muchos continúan sus estudios y obtienen títulos en ciencias de la computación e ingeniería en las prestigiosas universidades locales. Y tampoco es inusual que exmilitares funden negocios cuando regresan a la vida civil. Ejemplos de estos hay muchos. La ciberseguridad, una materia que forma parte del plan de estudios de la escuela secundaria y ocupa gran parte de la estrategia de las fuerzas de defensa de Israel, ha encontrado su camino enfocándose en el sector comercial. Ejemplos de desarrollo de tecnología de las fuerzas de defensa de Israel incluyen el contrato de $100 millones firmado en el 2014 entre el Ministerio de Defensa y Motorola para fabricar un teléfono inteligente militar de última generación, o dispositivos del tamaño de una pelota de tenis equipados
equipados con cámaras de infrarrojos, que permiten una visión remota de 360 grados, o drones con 36 horas de vida capaz de realizar misiones de largo alcance. Hablando de drones, en Israel los fabrican hasta del tamaño de los insectos. En un mundo en el que la informática es una gran protagonista, entre las unidades de inteligencia cibernética en Israel, la más famosa es probablemente Yehida Shmoneh Matayim, concretamente la Unidad 8200, que entrena a jóvenes reclutas israelíes en codificación, desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes, piratería y ciberespionaje. Esta unidad es una de las agencias de inteligencia técnica más importantes del mundo. Y es que Israel ha confirmado la guerra cibernética como núcleo de su estrategia de defensa moderna, igual que lo han hecho todas las grandes potencias, y si no que se lo pregunten a Irán y sus centrifugadoras. Un dato curioso es que Israel nombró a su grupo de alta tecnología Silicon Wadi, que es el lugar donde está la mayoría de las empresas de alta tecnología en Israel, y ocupa el segundo lugar después del Silicon Valley estadounidense en cuanto al número de nuevas empresas. Todas las grandes corporaciones tecnológicas israelíes tienen su sede en Silicon Wadi, y los cúmulos de alta tecnología continúan prosperando gracias a los incentivos y políticas gubernamentales junto al capital de riesgo. Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China facilitó las oportunidades de desarrollo en la nación hebrea. El interés en las aplicaciones de inteligencia artificial, la ciberseguridad y el Internet de las cosas han reforzado su industria tecnológica. Para mí ha resultado sorprendente descubrir a fondo muchos datos de Israel, y es que muchas de las fuentes consultadas hablan de cómo en Israel existe la cultura entre la gente de acercarse a personas que no se conocen y pedirles un favor o que les conecten con ese alguien que necesitan. En Israel la gente lo hace fácilmente, incluso si no son empresarios, y esto es importante para ofrecer ideas, perspectivas y críticas. A pesar de ser un ambiente muy competitivo, existe la idea de compartir el conocimiento generado. Existe mucha colaboración entre empresas emergentes, incluso con la competencia directa, lo que hace que el conocimiento se incremente para todos. En Israel parecen aplicar la máxima si a uno le va bien, a todos nos va bien. Y sí, sé lo que están pensando, que en nuestros países eso es imposible, puesto que generalmente cuando se pregunta a alguien más experimentado por dónde ir, es normal que te manden por el camino opuesto. Por eso estamos como estamos. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. No metan en el mismo saco a los políticos que nos representan con la gente civil que se busca la vida. Y no tengo a dos agentes del Mossad aquí al lado obligándome a decir todo lo dicho, puesto que esa es la realidad. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.